¿Qué tal? En esta ocasión vamos a tocar un punto muy importante acerca de un elemento que es fundamental en las organizaciones. Tal es el caso de la entrevista. Como bien sabemos, pues la entrevista es un elemento que puede ser utilizado tanto para reclutar a personal como para saber cómo se encuentra ese personal dentro de la organización. Por eso es que este video va a tratar acerca de los siguientes temas. En primer lugar, vamos a conocer la entrevista de selección, la inducción y la capacitación, además de la delegación, las acciones disciplinarias, el reconocimiento y, por supuesto, pues la entrevista de desempeño en las organizaciones. Empezaremos definiendo qué es la entrevista. Pues debemos entender que la entrevista es un tipo de comunicación que se realiza entre dos o más personas con la finalidad de obtener la información necesaria para que pueda ser utilizada de una forma más exacta y pues como que tiene esa característica de que es una conversación seria en el que se busca un propósito fundamental. Comenzando, debemos tener en claro que debemos de tener una planeación para realizar a cabo la entrevista. Esto conlleva dos elementos esenciales en el inicio o diseño de la planeación de la entrevista. En primer lugar, pues tenemos como un punto número uno determinar el propósito, es decir, qué buscamos con esta entrevista. Por ejemplo, puede ser evaluar, describir o lo fundamental que pues es obtener información acerca o que nos haga falta en la organización para poder tomar decisiones o realizar cualquier actividad que pues genere beneficios a la misma. Por otro lado tenemos a la agenda que responde a la pregunta ¿qué debe contener esta entrevista? Pues generalmente es la lista de preguntas que se van a llevar a cabo para que responda el entrevistado. Las preguntas que debe tener esta entrevista deben tener dos características básicas que pues deben ser eficaces, es decir, que nos deben dar la información que buscamos, porque si no, pues no tendría caso como realizar una serie de preguntas. Y por otro lado está el lenguaje claro. Esto pues quiere decir que sea en un lenguaje entendible en el que tanto el entrevistado como el entrevistador pues tengan esa claridad en las preguntas. Pues dicho de esta manera tenemos los tipos en los que encontramos a las preguntas abiertas que pues permiten como esa amplitud de respuesta, es decir, que el entrevistado pues tenga como esa fluidez de responder a las preguntas. Y por otro lado tenemos a las preguntas cerradas que pues dan solamente como que dan respuestas concretas, por ejemplo un sí o un no. Es ese tipo de preguntas que tenemos en la entrevista. A partir de ello pues tenemos como distintos pasos que debemos evitar y que debemos digamos que tener en cuenta o tomar en cuenta a la hora de realizar una entrevista, que es realizar tres tipos de preguntas que pueden como generar conflicto entre el entrevistado y el entrevistador de acuerdo al entendimiento generalmente, que pues por ejemplo son las preguntas de doble sentido, las cuales están diseñadas de dos preguntas en una sola frase y pues son, digamos que son obligatorias de contestar y son preguntas un poco incómodas. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, bueno, la frecuencia y el tiempo en el que pasa una persona en el gimnasio. Tiene la obligación de responder a esas dos preguntas. Por otro lado, tenemos las preguntas bipolar falsa, las que pues son dos preguntas como diseñadas de extremo a extremo, en el que dan a elegir entre dos cosas. Generalmente como que a lo mejor pueden llegar a ser un poco complicadas, pero tenemos un ejemplo en el que podríamos preguntarle a un trabajador si él considera que ha sido un fracaso o un éxito en la organización. Y pues para culminar este apartado tenemos a las preguntas guiadas que generalmente tienen que responder o dar respuesta a lo que nosotros como entrevistadores ya sabemos. Por ejemplo, podemos decir algo muy básico a la persona entrevistada que si ha robado
tenemos una respuesta de solamente sí o no. Entonces ya tenemos como, ya sabemos qué nos va a responder. Continuando con la entrevista, tenemos pues la estructura de la misma, en la cual conlleva pues 3 pasos, que es en primer lugar la guía, en la que tenemos una lista de temas y subtemas que vamos a tener en práctica en la agenda. Continuando a ello, pues tenemos la secuencia, que esto va generalmente más por temas y que vamos siguiendo pues la agenda conforme a los temas y subtemas que tenemos ya establecidos. Y por otro lado tenemos a las transiciones, que generalmente se puede definir como un cambio ligero de un tema a otro tema, y que pues es la situación más difícil debido a que es un cambio, o en el sentido de que mediante la plática y la entrevista se pueda como encontrar las palabras correctas para cambiar de tema y no se escuche tan brusco. Continuando con ello, tenemos eh, la secuencia de las preguntas, que indica dos aspectos, en el que tenemos en primer lugar el embudo, que pues va de lo general a lo particular, es decir, que pues empieza de tema en tema para que vaya como eh, pues especificando las cosas o las respuestas que estamos obteniendo de ello. Por otro lado tenemos al embudo invertido, que pues es digamos que lo contrario, que sería de lo particular a lo general. Casi no es muy practicada esta técnica, pero pues no se pueden como evitar que en algún momento sucedan, de que podemos empezar de algo específico y llevarlo a lo general en la hora del momento de llevar la entrevista. Continuando, pues tenemos la conducción de la entrevista, que engloba 5 pasos, comenzando en primer lugar con el clima de la conducción o de la comunicación, que pues empieza con la fluidez de la información, lo que garantiza como ese clima en el que se va a desenvolver esta entrevista, y pues generalmente garantizando la confianza y captar la atención de la persona que va a ser entrevistada para que se pueda llevar a cabo. En segundo lugar tenemos a la introducción, que pues es como principalmente el saludo o el saludo, y pues tener las palabras adecuadas para indicar el propósito de la entrevista, saber por qué estamos entrevistando, qué se busca, en qué va a ayudar la información obtenida, cómo se va a utilizar esa información, y pues como que realizando ese paréntesis en el que debemos decir que esa información obtenida de la entrevista pues va a ser confidencial y utilizada para un buen propósito. Continuando con ello, pues tenemos en tercer lugar el cuerpo de la entrevista, que pues es la guía a seguir en todo ese lapso del transcurso de la entrevista, que contempla los 3 aspectos que se mencionan a continuación, el cual es la estructurada, en el que se identifica el tema y la cantidad de preguntas exactas a realizar. Esta práctica como que es la más sencilla o la más común en las organizaciones. Tenemos también la semiestructurada, que son las preguntas de cada tema, y pues de esa serie de preguntas pues vamos a escoger o vamos a seleccionar. Y también tenemos las no estructuradas, que pues es en el que solamente tenemos el tema, pero no hay preguntas. Y aquí como que empezamos con ese sondeo en el de conocer de qué quiere, pues qué tema queremos elegir para platicar y realizar la entrevista, en el que también tocamos el aspecto que es el sondeo, en el que eh, agregamos 3 aspectos, que es la elaboración, en el que podemos entender como qué es esa ampliación del tema, es decir, como que se conozca más acerca de lo que se está hablando. También el esclarecimiento, acá es como algo muy específico en el que solamente debemos dejar claras las cosas. Y el reflejante, que es en el que se sabe lo que se va a responder, y pero se va a explicar con esa justificación para tener
como esa exactitud de la información que estamos obteniendo. En cuarto lugar, tenemos a la conclusión, que es el cierre de la entrevista, en el que señalamos de que la entrevista pues está por terminar, se hace un resumen de toda la entrevista que se llevó a cabo y por supuesto pues señalar lo que, los pasos que suceden. También como que dar el agradecimiento a la persona que pues fue llevada a la entrevista y pues dar conclusión a, a dicho tema o el elemento que acabamos de poner en práctica. Y por último tenemos el registro de información, que pues acabamos de la mano en el sentido en el que debemos pues de registrar la información obtenida mediante tal vez un informe en el que debemos realizar como las anotaciones correspondientes de todo lo que obtuvimos y con ello pues realizar eh, tal vez análisis para ver si el candidato pues de acuerdo al tipo de entrevista pues utilicemos esa información correctamente. Además de ello, pues tenemos los tipos de entrevista que conlleva tres, en el que tenemos en primer lugar las informativas, que es conocer perspectivas, gustos, preferencias de empleados o personas en la organización que ya forman parte de ella y que solamente queremos como tener esos datos para pues, realizar un análisis y poder mejorar tal vez como organización para encaminarla hacia el futuro. En segundo lugar tenemos la selección de personal, que pues acá es como lo más común de llevar a cabo una entrevista en el que se determina si la persona cuenta con las habilidades correspondientes para ser contratada o reclutada y pues que forme parte del equipo de trabajo. Y por último tenemos la evaluación del desempeño, en el que pues es generalmente evaluar el rendimiento del trabajador y pues ver si a lo mejor puede ser óptimo para un puesto mayor o un ascenso, o conocer distintos aspectos de acuerdo a las actividades que tiene pues a su disposición. Es así como llegamos al final de este video, en el que determinamos en que la entrevista es un elemento fundamental para las organizaciones y pues generalmente en distintos aspectos de la sociedad, pero pues puede ser entendida como un elemento pues realmente efectivo de acuerdo a que pues da eficacia y eficiencia debido a que pues podemos obtener grandes resultados de ello y puede ser utilizada de una forma apropiada en la organización. Muchas gracias.